Bendito Dios de amor y Padre eterno, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Mi divino Dios, te oro nuevamente para que por favor me uses. Úsame, Dios, que no sea yo el que hable, Dios, por favor. Yo no quiero hablar, Señor, porque si hablo lo voy a hacer a mi manera y voy a hacer, Dios, un desastre. Por favor, te lo suplico, Dios. Úsame, perdona todos mis pecados, Dios, y quiero ser un instrumento útil para ti. Vacíame de cualquier mal que pueda estar en mí que impida que tú me uses. Úsame, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Isaías 18:6. El año 2026 no terminará en silencio, no terminará en nada bueno. No fue alarmismo cuando en diciembre hicimos un video diciéndole a la gente que salgan de Estados Unidos antes del 2026. El mundo ha cambiado y no para bien. Se ha convertido en Sodoma y Gomorra y hay leyes legales para asesinar a través de algo llamado eutanasia y el aborto. Lo peor de todo es que el mundo celebra estas cosas. Miren lo que dice la BBC. Eutanasia de Noelia Castillo. Ella sufrió un calvario judicial que alargaron para entubiar la situación y asustar a los médicos. Vaya qué cosa. O sea, el padre no quería que su hija se matara o que la mataran, porque fue que la mataron. Y aquí ponen de título que su hija sufrió un calvario judicial que alargaron para enturbiar la situación y asustar a los médicos. Vaya qué cosa. ¿Qué médicos más asesinos son estos? Sí, a través del aborto, a través de la eutanasia matan gentes. El caso de la joven Noelia Castillo, que murió este jueves en Barcelona tras recibir la eutanasia después de casi 2 años de batalla judicial por la oposición de su padre, ha abierto un debate en España sobre los límites de la ley, el papel del Estado y por qué se permitió alargar su sufrimiento durante 601 días. Vaya, qué cosa esta. Entonces aquí el malo es el padre que no quería que mataran a su hija. Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ellos están molestos porque debieron dejar que la maten antes. Los juicios caerán muy pronto sobre España. Pobre gente de España, no tienen idea de lo que les espera y su maldad ha llegado al cielo. España, prepárate porque muy pronto te darás cuenta de que Dios sí existe. Una mujer de 25 años de edad en Barcelona, identificada como Noelia Castillo Ramos, ha muerto tras someterse legalmente a eutanasia, años después de sobrevivir a un brutal asalto que le cambió de forma permanente la vida. Pocos días antes de su muerte, Noelia habló en una entrevista y compartió un breve mensaje final. Ella dijo: "Cita, vete en paz". Esas 3 palabras llegaron después de años de dolor físico, trauma psicológico y batallas legales en torno a su derecho a tomar la decisión ella misma. Noelia contaba con la aprobación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional de España, lo que permitió avanzar en su procedimiento a pesar de los persistentes intentos de su familia por impedirlo. Sus padres habían pasado años tratando de intervenir, con la esperanza de que ella reconsiderara lo que creían que era una elección irreversible, pero para ayer por la noche, ese proceso legal había terminado. Según los informes, Noelia murió después de recibir 3 inyecciones en un hospital cerca de Barcelona. En 2022, mientras vivía en un centro supervisado por el Estado para jóvenes vulnerables, Noelia fue agredida sexualmente por múltiples hombres. Ese ataque, según los informes, la dejó profundamente traumatizada. Ya luchando con graves desafíos de salud mental, más tarde intentó acabar con su vida saltando por una ventana del 5º piso. Sobrevivió, pero sufrió una grave lesión de la médula espinal que la dejó paralizada desde la cintura hacia abajo. A partir de ese momento, el informe Express, ella vivió con dolor físico constante y una grave discapacidad. Al mismo tiempo, su salud mental continuó deteriorándose.
¿Por qué la muerte de una joven de 25 años se hizo tan viral? Gente, como seguramente ya saben, este pasado 26 de marzo, Noelia Castillo Ramos, una joven en Barcelona, murió tras recibir la eutanasia después de una larga batalla legal que incluso llegó a tribunales europeos. Hace unos años, Noelia quedó parapléjica después de una caída cuando intentó quitarse la vida, y aunque muchos están presentando su caso como una historia de dignidad y derecho a decidir, la realidad es completamente otra. Pero antes de hablar de su muerte, hay que entender un poco de su vida. Porque algo que sí es cierto es que su vida estuvo marcada por el dolor. De niña, Noelia creció en un entorno familiar complicado e inestable, y por esta razón tuvo que pasar parte de su infancia dentro del sistema de protección de menores, sin una red sólida que la sostuviera y que la acompañara. Esta experiencia dio inicio a su deterioro psicológico. Desde muy joven, Noelia comenzó a enfrentar problemas de salud mental, y según se ha reportado, ella sufría de TOC, el trastorno límite de la personalidad, y también de depresión. Y ahora, lamentablemente, Noelia también fue víctima de abuso sexual en 3 ocasiones. La última vez fue en el 2022, cuando fue víctima de una agresión sexual múltiple. Y en medio del trauma y todo ese dolor acumulado de su pasado, intentó quitarse la vida lanzándose desde un 5º piso. Y aunque sobrevivió a la caída, quedó parapléjica. Aunque al parecer las secuelas no eran tan graves como los medios lo han pintado en las redes sociales y en la televisión. Porque, gente, hay videos que tomó su papá en donde se ve que tenía buena movilidad. De hecho, se le puede ver caminando con asistencia y hasta subiendo y bajando escaleras. Sí, le costaba, pero lo estaba logrando. En esos videos su papá la anima y ella sonríe por el avance, y en uno hasta se mandan besos. Así que la historia que cuentan del papá que nunca la veía, que no quería tener nada que ver con ella, pues no es tan clara, porque pareciera más bien que la separación vino después de la decisión que ella tomó de terminar con su vida y la lucha de su papá por detenerla. Pero en fin, gente, la cosa es que no estamos hablando de una persona completamente inmóvil o sin progreso. Lo raro es que los medios no hablaron de esto, y los médicos que aprobaron su eutanasia lo ignoraron por completo. La cosa, gente, es que ella sentía que como su sufrimiento ya no era solo mental, sino físico también, pues ya no podía seguir soportándolo. Y esta fue la razón por la que en el 2024 Noelia decidió solicitar la eutanasia. Y aunque fue complicado por su edad y condición, porque estamos hablando de una persona joven que sí se podía mover y que estaba mejorando, los comités médicos aún así determinaron que su sufrimiento era lo suficientemente grave, crónico e incapacitante como para aceptar su solicitud, y que además ella tenía plena capacidad para decidir. Sin embargo, aunque pareciera que todo estaba definido, fue ahí en donde comenzó toda una batalla legal encabezada por su papá. Y aunque algunos digan que no fue un padre presente y que no tenía una buena relación con ella, la realidad es que los videos muestran una historia diferente. Además, seguía siendo su padre. Estoy seguro que le dolía saber que su hija iba a morir, y estaba en su derecho de luchar por su vida. Este hombre alegaba que Noelia sí estaba en silla de ruedas, pero que sus dolores no eran tan graves y que lo que su hija realmente necesitaba era ayuda psicológica. Estaba diciendo que su hija no necesitaba morir, necesitaba tratamiento. Y amigos, creo que por el lamentable historial de problemas mentales de Noelia, podemos decir que su padre tenía razón. Y además, de nuevo, su movilidad estaba mejorando. Lamentablemente, gente, aunque su papá intentó con varios recursos y pasó por varios tribunales para frenar el proceso, incluso llegando este año hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no logró detener la eutanasia de su hija Noelia. Por otro lado, aunque la mamá de Noelia no estaba de acuerdo con la decisión que tomó su hija, ella dijo que iba a apoyarla en lo que decidiera. Y fue así como este pasado 26 de marzo, con un proceso de aproximadamente 15 minutos, Noelia falleció. Y por todo esto es que su caso se hizo viral. No solo por ser una joven de 25 años que decidió terminar con su vida, sino porque su padre decidió enfrentarse a todo un sistema para intentar detenerla. Dios es quien da la vida y quien la quita. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Vivimos en un mundo donde estas cosas las llaman buenas, tal como nos lo dijo Jesús en la Biblia hace tiempo. Esta chica no necesitaba psicólogo porque me imagino que tuvo muchos. Ella necesitaba a Jesús. Lo peor de todo esto es que estuve viendo algunos comentarios de españoles y las mayorías están de acuerdo que había que matarla antes y no tenerla sufriendo tanto tiempo. Esas cosas me dan tristeza porque nosotros somos tan negligentes para llegar a un alma y presentarle a Jesús. Jesús es el único que llena el corazón de todo ser humano. Sí, mis hermanos, esta chica estuviera hoy vibrando de alegría y olvidando todo lo que pasó si hubiera encontrado el gran amor de nuestro amado Dios. Qué pena que no hubo gente alrededor de ella que se lo presentara. Según escuché, ella tenía problemas también mentales, debido a que había pasado por un montón de cosas. Vivimos en un mundo lleno de maldad,
El único que llena el corazón de todo ser humano es Jesús cuando decidimos buscarlo. Pero hoy en día la humanidad prefiere llevarlo a psicólogos y a los políticos vendidos al diablo. Tener a Jesús es ser feliz. ¿Por qué nadie le presentó a Jesús a esta chica? Jesús le habría cuidado mucho y le habría dado ese amor que ella no encontró en su familia, ni en sus amistades, ni en las personas que la rodeaban. Hay un montón de jóvenes, en especial en España, que se hacen la cirugía de cambio de género y después terminan lamentándolo y culpando a sus padres por dejarse manipular de los medios y de los psicólogos. Si Jesús está en el corazón de tus hijos, te aseguro que su salud mental será muy saludable. Sabrán quiénes son y no se dejarán llevar por ninguna doctrina, ni amigo ni amiga que quieran volverlo como ellos. El mundo está upside down. Una chica de 24 años reclama a la sanidad pública más de 300.000 euros. Cuando tenía 16 años, esta chica empieza el tratamiento para ser un chico, Lucía Fernández, y ahora dice que está arrepentida. Pues sí, Sandra, ella se llama Susana, no estaba bien, va al psicólogo y le dicen que lo que le pasa es que es un chico en un cuerpo de mujer, así que a los 16 años inicia el proceso de cambio. Cuando cumple la mayoría de edad le quitan los pechos, el útero y los ovarios. Desde entonces han pasado 6 años y Susana ahora está arrepentida. Dice que los médicos se han equivocado, que ella es autista, que tenía depresión, pero que su problema no tenía nada que ver con su identidad de género. Quizá no se valoró adecuadamente si tenía pues la madurez intelectual y también emocional para realizar este tipo de intervenciones. Llega llorando a su médico y dice: me he operado, ¿qué puedo hacer para volver al punto de partida? Ya no se podía hacer nada. Chicos Harris, no culpen a Orlando. Ves al caballero de blanco, está a punto de hacer la pregunta definitiva y luego espera. Oh, señor, por favor baje del escenario y acérquese. Cuando bajó y tomó la caja de anillos en medio de la propuesta, Kit quiso señalar que el hombre de camisa blanca era algo apretado. ¿Qué aconteció? ¿Me refiero a yo? No le des importancia, aunque la chica aceptó y se disculpó. Es cierto, lamentaron cómo gestionaron el asunto. Porque la última vez que usé un vestido a la escuela, todos me llamaban chica. Eso se debe a que la mayoría de las personas que usan vestidos son chicas. Bueno, lo que aprendimos de mi sombra es Pink Eye. No estoy seguro en Dogbook. Aunque lleves un vestido, eso no te hace una chica. ¿Qué hace una camisa para un niño o una niña? Nada. Entonces, ¿quieres esto? Tú lo escogiste. Lo quiero. Quieres usarlo todo el tiempo en casa, pero no me cuentas de eso. Quiero que me burlen y eso es lo que siempre hacen cuando uso rosa y rosa. Estos objetos son útiles para burlarse. El niño se pica la nariz y recibe burlas. Finalmente se detiene. ¿Entiendes mi punto? Lo siento, no cuando lo hago, solo en ocasiones especiales. Bien. ¿Qué te hace gustar tanto los vestidos? Bueno, ¿cómo vas a hacer tu visión más íntima cuando vivimos en un lugar donde la gente piensa que la ropa pertenece a un género particular? ¿Sabes que la gente se burla de tu mamá por lucir así también? ¿Qué opinas de eso? No, eso es totalmente erróneo. Fuerte. Bien, ¿recuerdas a Jeffrey Marsh? ¿Quién exactamente es Jeffrey Marsh? Jeffrey Marsh es una de las personas más hermosas. Recuerda, nacieron niños, pero saben que son solo ellos. Así que mamá está promoviendo a un TikToker como el modelo de virtud. Buen trabajo. ¿Qué hay de Ty? Siti, cuéntame más sobre él. Creo que a veces me burlé de demasiado hombre. Sí. Supongo que solo tienes que decidir si ser tú es la parte más importante de ti. Pam Bondi fue despedida porque salió vinculada a los archivos de Epstein. Para los que no saben quién es Pam Bondi, es una abogada y política estadounidense que desempeñó como la fiscal general de los Estados Unidos desde febrero del 2025 hasta apenas hace 2 días de este mes en el 2026. ¿Y quién es Epstein?
El presidente Trump destituyó a Pam Bondi de su cargo como fiscal general de Estados Unidos también, venden fuentes a CBS News. Su remoción se debió a múltiples frustraciones, incluyendo su manejo de los archivos Epstein, las publicaciones en las redes sociales. El presidente dijo que Bondi pasará a un nuevo trabajo importante en el sector privado que aún no ha sido anunciado. Era un empresario multimillonario, amigo de las estrellas, depredador y traficante. Jeffrey Epstein se movió sin esfuerzo entre presidentes, princesas ganadoras del premio Nobel y multimillonarios de tecnología, sí, Giselle. Cenó con traficantes de armas y magnates de los medios de comunicación con rumores de vínculos de inteligencia. ¿Pero fue el encanto y la riqueza lo que abrió esas puertas, o algo más oscuro detrás de la fachada? El sábado, 6 de julio de 2019, los agentes allanaron la mansión de Epstein, desmantelando la imagen que había construido. Dentro de la opulenta mansión de alta tecnología, entonces la casa privada individual más cara de Nueva York, encontraron miles de imágenes espeluznantes, un caché de fotos que rastreaban décadas de abuso de Epstein. Cuadros explícitos, estatuas provocativas, una mesa de masajes, juguetes y botellas de lubricante en los estantes de la primera edición de Lolita en su oficina, el Marqués de Sades, las desgracias de la virtud. No eran simplemente objetos excéntricos, eran pistas. La montaña de CD y discos duros descubierta evidenciaba las perversiones de Epstein y su posible método de chantaje. Lo que estamos presenciando, pero el lanzamiento de los archivos Epstein es claramente de origen demoníaco y si no lo crees, sigue observando. Y allí estaba el que un niño estaba orando a Jesús. ¿Ves a ese? No, dijo que sintió la presencia de Dios a su lado cuando estaba en la cama. Ella sabe que Jesús la cuida y la ayuda a salvar. Él ayudó a salvarle la vida. Y luego escribe. Ups, en respuesta, Jeffrey Epstein dice que debes disfrazarte de él cuando la ves. Deberías. Mira cómo lo haría Jesús al observarla. ¿Qué demonios? Esto es demoníaco. Esto es claramente demoníaco. La publicación de los archivos Epstein ha expuesto absolutamente la agenda luciferiana en el mundo actual. Satanás ha sido expuesto, pero lo que es sorprendente es que hay mucha gente que simplemente no se siente conmovida por los detalles, las imágenes y la información que ha sido liberada con los archivos. Y no se han dado cuenta de que esta es una batalla antigua que se remonta a miles de años atrás y que la Biblia aborda en detalle sobre lo que está sucediendo en el mundo hoy. Recientemente Joe Rogan tuvo un invitado y él abordó eso. ¿Podrías saber la respuesta a por qué tanta gente, tantos medios de comunicación se niegan a reconocer el mal que ha sido expuesto con la publicación de los archivos Epstein? Analicemos lo que opinan sobre esta agenda expuesta. No puedo creer que todo el mundo esté bien y están avanzando con sus vidas. ¿Viste a ese tipo en el aeropuerto de Atlanta sacando al tipo negro bien vestido que simplemente se enloquece en Atlanta como hace un par de días? Lo vi en YouTube y lo vi en Twitter o X y este tipo simplemente se enloquece en el aeropuerto de Atlanta. Él dice, ya sabes, he leído los archivos del norte del estado como todos ustedes. Vas con tus vidas como si no estuviera pasando nada. Mira a tus viejos zombies. Y tiene razón, es como una invasión de los arrebatadores de cuerpos. Todo el mundo está entumecido a todo como... Y eso es exactamente correcto. Esta persona tiene una buena razón para asustarse porque es absolutamente malvado lo que ha sido expuesto en los archivos Epstein. Pero tantas personas simplemente siguen con sus vidas, casi como dice la Biblia, sus corazones se han endurecido. No les importa esta oscuridad espiritual que ha sido expuesta y no piensan en ella y están creyendo en las mentiras de que estas son de alguna manera teorías de conspiración, pero la evidencia para ello está justo delante de nosotros. Amigos, tuvimos una pandemia global, extraterrestres, ya saben, todas estas revelaciones que la gente está, ya saben, comiendo bebés. Aquí está el tipo y dice, wow. Y todos ustedes están actuando normalmente. Mira a ese tipo que están tratando de hacer, ya sabes, los medios lo retratarán como loco. Él es el que está pensando, ¿cómo puedes ser normal con lo que se nos está revelando ahora mismo? Es realmente una locura cuando lo piensas. Pero pronto llegaremos a lo que la Biblia tiene que decir y cómo la abordó hace miles de años, ¿sí? Una versión más larga de eso donde él está, pero básicamente es como si todos ustedes estuvieran actuando como si no estuvieran pasando nada, como lo que sabes, todos ustedes simplemente fingieron que eran solo drones pasando.
y no estás esperando una versión condensada que exponga todos los hechos. Me gusta Rogan. Estoy de acuerdo con él en algunas de las cosas que dice, pero luego siempre parece cortarse a sí mismo cuando se trata de la realidad espiritual de lo que está sucediendo. La gente no está esperando una versión condensada. La gente se encuentra en un malestar, una neblina o una niebla la toma, e incluso hay quienes no quieren prestar atención a lo que está pasando porque es desagradable y lo es horrible. Los paganos y los israelitas en el pasado le entregaban sus hijos a Moloch y a Baphomet. De hecho, estos son los falsos dioses más famosos después de Semirami, porque Semiramis o Diana es la Virgen María que Satanás más usa, ya que millones de personas le venden el alma a estas imágenes de Satanás. Por eso vemos que están luchando porque se enseñen en las escuelas las doctrinas de Satanás, y los archivos de Epstein hablan de estos sacrificios de niños y niñas al diablo. Esto va más allá de lo que imaginamos, pero gran parte de esto está en el mundo espiritual. Recuerden que la Biblia dice: pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locuras, y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Hermano y hermana, no pierda tu tiempo discutiendo con personas que no leen ni oran a Dios. Ellos verán estas cosas como locuras. Esta es una lucha por el control de nuestras mentes. Los demonios están más activos que nunca porque su jefe Satanás sabe que le queda poco tiempo. No es casualidad que el mundo esté tan distraído. El vicepresidente J.D. Vance dijo que los extraterrestres son demonios. Es sorprendente cómo Dios pone a hablar incluso a las piedras. Bueno, mira, creo que los seres celestiales que vuelan por ahí, que hacen cosas a las personas, creo que el deseo de describir todo lo celestial, todo lo que es de otro mundo, para describirlo como extraterrestres, quiere decir todas las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo, en el que creo han entendido que hay cosas raras ahí fuera y que hay cosas que son muy difíciles de explicar. Y naturalmente, cuando oigo hablar de algún fenómeno extranatural, recurro a la comprensión cristiana de que, ya sabes, hay muchas cosas buenas ahí fuera, pero también hay algo de maldad. Y creo que uno de los grandes trucos del diablo es convencer a la gente de que nunca existimos. Es fascinante ver al vicepresidente de Estados Unidos hablar de los extraterrestres como demonios Esto es algo que si me hubieran dicho hace 5 años que íbamos a ver al vicepresidente de Estados Unidos decir algo así, habría dicho Morsi, no, eso no es posible. Todos sabemos que J.D. Vance es parte de la agenda que busca poner la marca de la bestia, pero muchos que están aquí, y puede que él también, no saben realmente en qué lado están. La Biblia dice que viene la hora que el que te mate pensará que le hace un favor a Dios. Por eso debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, como dice Pablo. Ese consejo dado al joven Timoteo me lo he tomado muy en serio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes qué significa no sufrirán la sana doctrina? Significa que ya no le importará la sana doctrina, y ya este tiempo es ahora. No le importa la sana doctrina, no le importa la Biblia, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Son tiempos muy difíciles y se pondrán peores. No se avecina una sacudida, como dijo Walter. Yo creo que la sacudida ya está aquí. Y el problema de Dios también es mi problema. No podemos ser como Elip. La iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa iglesia son los fieles que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de su Hijo, y están en todas las denominaciones y dispuestos a defender a Dios por encima de cualquier interés económico. Si mi presidente vende mi país, ¿eso no me incumbe? ¿O voy a decir, no, eso es problema de mi presidente?
Yo no di mi voto para que se vendiera mi país y por lo tanto eso no me incumbe, eso es mentira del diablo. Es como decir que el pecado de acá no es mi pecado y que yo no escondí la prenda y Dios no me puede culpar de ello. Es como negar Josué 7:1 que dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Porque la ira de Jehová se encendió contra el pueblo entero, si solo fue un hombre el que apostató. Lo que pasa es que había otros que sabían eso y se quedaron callados. Eso está en el verso 25 del mismo capítulo. No te hagas el de la vista gorda con el pecado, porque en la Biblia eso es el síndrome de Lid, y el espíritu de profecía dice esto sobre estas personas. Pero si quienes ocupan cargos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, la ira de Dios recaerá sobre ellos. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 334. No se unan a estas naciones que quedan entre ustedes. Josué 23:7. No debemos asistir a ninguna reunión de la ONU, ni siquiera como observadores. No se lleve de nadie, corte con el pecado de raíz. No me refiero a que se salga de la iglesia. Bueno, si esa iglesia está en apostasía y usted no se alimenta de ella y el pecado abunda ahí, busque otra reunión donde Cristo sea exaltado. Este artículo salió en la página Advent Messenger. Líderes eclesiásticos civiles e interreligiosos asistieron a un devocional musical interreligioso de Pascua en Santo Domingo, República Dominicana, el 19 de marzo de 2026. De izquierda a derecha, la magistrada María Ramos, Miguel Tenorio, el herder Hugo Montoña, el herder Amat Corbett y segundo consejero en la presidencia del área del Caribe de la iglesia, y el pastor Robert Hernández, líder y representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sabe que vivimos en un mundo donde hay personas que van a defender incluso esto? Sí, así de loco está el mundo. Mientras hacen esto, los planes de Satanás con la ley dominical crecen cada vez más. El proyecto 2025 está avanzando más rápido que nunca. Ustedes verán que antes del 4 de julio, que es el comienzo de la supuesta paz para Estados Unidos, la era dorada, estos temas de la guerra en Irán ya no serán relevantes. A Trump le conviene no estar en guerra con Irán cuando hagan su fiesta del 4 de julio. En los Estados Unidos hay marchas diciéndole a Trump que no quieren que él sea ningún rey. Bienvenidos. Esto no es normal. Esto no es algo pequeño. Son millones de personas que inundan las calles coreando una sola cosa. No a los reyes. Y todo va dirigido a un solo hombre, Donald Trump. Las calles de Estados Unidos no solo se llenaron, sino que se desbordaron. Más de 3.000 protestas estallaron desde Nueva York hasta pequeños pueblos del sur. Organizaciones dicen 9 millones participaron. Eso no es una protesta, es un ambiente de levantamiento nacional. Esta ira no surgió de la nada. El público está enfurecido por las redadas de inmigrantes. Estoy protestando porque es el producto de los inmigrantes. Esa es mi principal causa ahora mismo. Está tratando a los seres humanos peor que a los animales. Y está tratando a los seres humanos. Es la pesadilla estadounidense, pero se está convirtiendo en la pesadilla mundial. Todos estamos en contra de la guerra. No queremos que Trump ni Israel bombarden Irán. Destruyan nuestra infraestructura, lo destruyan todo. Que se reduzcan los derechos y que los multimillonarios obtengan más control. Unos afirman que América tiende a un gobierno autoritario. Es el peor presidente que hemos tenido nunca porque está llevando al país en una dirección autoritaria. Y muchas de las cosas que está haciendo ahora nos van a perseguir durante mucho tiempo. Por ejemplo, los jueces que han nombrado y cosas así.
Los manifestantes ondearon banderas al revés. Una señal de que el país está en apuros. Resulta que mucha gente está escapando. No pueden permitirse pagar los gastos semanales de comida. Un estado acaba de perder a una ciudad llena de gente. Y no, esta vez no ha sido Detroit. No se trata de un simple incidente. Es una ruptura a cámara lenta con el sueño americano, de los que la gente huye como si fuera un simulacro de incendio. Pero las razones son mucho más profundas que los titulares. No se trata del clima ni del ambiente. Se trata de confianza, infraestructura y de cuándo el coste de la vida deja de estar a la altura. Impuestos tan altos que son básicamente un castigo espiritual. Ciudades que parecen vivas hasta que compruebas el censo. Y un estado en el que el suelo está desapareciendo literalmente bajo tu casa. Las cifras muestran que más de 8 millones de personas de los 50 estados y sus partidos políticos participaron en la protesta No Kings del sábado, según los organizadores. Lo que más me irrita cada día es que las personas que elegí no toman una postura firme, no muestran indignación con nosotros, no hacen lo necesario para preservar la democracia, no cumplen con su deber. He sido un partidario de Mago desde el principio y creí en él. Pensé que pondría fin a las guerras que dijo en esta campaña. Dijo que no iniciaría guerras, traería la paz a Oriente Medio. Ahora míranos, estamos más lejos de la paz y más cerca de la catástrofe que nunca antes. Me siento tan traicionado. Las señales están por todas partes. Se avecina una crisis energética mundial. El ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán provocará una catástrofe económica mundial. Sabemos que viene una gran tribulación, pero es Dios quien tiene la última palabra y no estos titulares. Dios nos manda a prepararnos antes de que se nos impida incluso salir de la casa otra vez. Ya hay confinamiento inteligente en países como Afganistán para ahorrar gasolina según estas noticias. Prediquemos mientras sea de día porque viene la noche cuando nadie podrá predicar. ¿Alguna vez has visto algo que no solo pareciera inusual, sino que se sintiera como una advertencia? Eso es exactamente lo que experimentaron recientemente algunas personas en ciertas partes de Australia, el 27 de marzo de este año, en pleno día. El cielo no se desvaneció lentamente hacia el anochecer, no se atonó como lo hace una puesta de sol normal. En cambio, se transformó en algo casi antinatural, un rojo intenso y abrumador, esa clase de rojo que lo cubría todo. Calles, hogares y árboles bañados en un color que parecía sacado más de una película que de la vida real. Estas imágenes parecen extraídas directamente de una película de ciencia ficción, pero de hecho son reales. A plena luz del día, el cielo azul se desvaneció en algunas zonas de Australia. Los sorprendidos residentes se aventuraron a salir entre la neblina de tonos rojizos y anaranjados. La gente salió al exterior y alzó la vista, y el cielo no era azul, no era gris, era carmesí, denso, pesado, casi como si la atmósfera misma hubiera cambiado. Algunos lo describieron como algo inquietante, otros dijeron que se sentía apocalíptico, y esa palabra apocalíptico resulta interesante, porque la gente no la utiliza a la ligera. No es una palabra que se emplee para describir un clima normal, no es una palabra que se use para algo rutinario. Nos indica que en lo más profundo de nuestro ser, algo reconoce cuando lo que estamos presenciando no es simplemente ordinario. Ahora, por supuesto, los científicos ya dieron su explicación. Un poderoso ciclón, el ciclón Narelle, atravesó la región. Unos vientos intensos levantaron enormes cantidades de polvo rojo de la tierra seca y rica en hierro. Ese polvo saturó la atmósfera, dispersando la luz de tal manera que tiñó el cielo de rojo. Desde el punto de vista científico, tiene sentido, pero he aquí la pregunta sobre la que quiero que reflexiones, y es aquí donde debemos profundizar. En otros lugares pasaron otros ciclones en tierra aún más rojas que estas, y más ricas en hierro que esta, y no se vieron estas señales de un cielo rojo. No todo lo inusual es producto del azar, no todo lo dramático carece de sentido. A veces, lo que parece ser un fenómeno natural conlleva un mensaje más profundo de nuestro Dios, y cuando comenzamos a analizar lo que Jesús dijo acerca de los últimos tiempos, este asunto adquiere una importancia aún mayor. En el capítulo 21 de Lucas, Jesús lanza una advertencia sobre el aspecto que tendrá el mundo a medida que se acerca al fin. Y él no habla solo de guerras, no habla solo de terremotos o de hambrunas.
que todo eso es lo que estamos viviendo ahora. Dice algo muy específico sobre las señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las naciones, señales en los cielos. No solo que tiemble el suelo, sino que el propio cielo muestre algo. Esto es importante porque cuando pensamos en señales, a menudo solo nos centramos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Conflictos, economías, tensiones políticas, pandemias, pero Jesús deja claro que parte de la advertencia vendría desde arriba. Él mismo nos dice que cuando veamos estas cosas, levantemos nuestras cabezas ¿a dónde? Arriba, miremos hacia arriba y veamos que nuestra redención está cerca. Hermano y hermana, tu redención está cerca. Ya viene el Señor en gloria y eso debe alegrarte la vida. Las señales están por todas partes y de todas las formas. Y cuando un cielo entero se tiñe de rojo en pleno día, obliga a la gente a mirar hacia arriba, interrumpe la vida cotidiana, rompe la rutina, exige atención y eso es exactamente lo que las señales pretenden hacer. No están destinadas a entretener a nadie, no están destinadas a pasar desapercibidas, están destinadas a despertar a la gente. Pero aquí es donde radica el peligro, pues vivimos en una generación que se ha vuelto muy hábil para explicarlo todo, pero incapaz de discernir nada. ¿Por qué Sid parece Marte? Estas extraordinarias imágenes muestran una tormenta de polvo sahariana que azotó partes del sur de Europa y el norte de África. Otras islas griegas, así como Libia y Marruecos, también se han visto afectadas. Esto no es un filtro. Lo que estás viendo aquí es Sid transformada por una nube de polvo. Cielos apocalípticos de color rojo, sangre que obligan a los coches a encender las luces en pleno día. Algunos vuelos con destino a la isla también se han desviado a otros aeropuertos. En Marruecos, la vida también se ha bañado en naranja. Y al otro lado del Mediterráneo, al otro lado del norte de África, está Libia, donde en algunas partes del país se ha declarado el estado de emergencia. ¿Qué es esto exactamente y por qué está sucediendo? Bueno, básicamente se trata de una potente nube de polvo conocida como Habu. Ha viene del árabe y significa vendaval o viento fuerte. Y lo que hemos visto en los últimos días es un viento Hamatan muy fuerte que viene del noreste a través del Sáhara, levantando enormes cantidades de polvo y arena. Y es enorme, se extiende 1000 millas. Ha sido fácilmente visible desde el espacio. Te estarás preguntando cómo puede una nube de polvo crear este color rojo anaranjado tan surrealista. En cuanto a por qué parece tan anaranjado, bueno, tiene que ver con la longitud de onda de los diferentes colores de luz. Tienen mayor longitud de onda el rojo y el naranja, así pasan a través de las partículas de polvo. A esto se suma la naturaleza transparente del polvo y es por eso que ahora mismo se ven esos resplandores rojo sangre en partes del Mediterráneo. Este es un fenómeno que también se está sintiendo en otros lugares, a más de 7000 metros de distancia en el otro extremo de la Tierra. Partes de Australia también se han visto afectadas por una tormenta similar. Parece que estamos en Marte. En la costa oeste del país, un ciclón tropical tiñó los cielos de rojo sangre aquí, en la quizás apropiadamente llamada Bahía Tiburón. Y países de todo el mundo vieron rojo mientras duraron estas tormentas de polvo. Estas imágenes parecen directamente de una película de ciencia ficción, pero en realidad son reales. A plena luz del día, el cielo azul ha desaparecido en algunas partes de Australia. Los residentes sorprendidos se aventuran a la neblina roja-naranja. A eso de las 3:30 de la tarde, el fenómeno alcanza su punto máximo, transformando la atmósfera en un lienzo extraordinario. Este fenómeno es el resultado del ciclón Narelle, que barrió el norte y el oeste del país durante 10 días. Participar en toda esta parte de Australia es bastante árida y tiene un suelo muy rico en óxido de hierro.
realmente es óxido, y cuando tienes un ciclón con vientos muy fuertes que agitan estas partículas a la atmósfera, actúa como un filtro y todo lo que ves es luz roja. Es por eso que te sientes como si estuvieras en el planeta Mars con solo una máscara de planeta. Esta ocurrencia es rara, pero se sabe que ocurre durante grandes tormentas de arena o polvo. Anteriormente hemos visto que los cielos se vuelven naranja en Atenas, España y Francia. Este rojo cielo australiano es también uno de los efectos de la sequía del suelo, algo que podría ocurrir con más frecuencia debido al cambio climático. Parece que estamos en Marte. Además, esas personas se están mintiendo. ¿Por qué se están mintiendo? Porque de Australia a Mónaco hay muchísima distancia. Es imposible que el polvo que viene de Mónaco alcance a Australia. Es muy imposible. ¿Por qué? Porque geográficamente están muy opuestos. Australia es un país en el continente del hemisferio sur, mientras que Mónaco es una pequeña ciudad en la costa mediterránea de Europa. Así que ellos se están mintiendo. Además, la primera vez que eso sucedió en Australia no fue similar a este y fue debido a un fuego en el 2019. Esta vez tenemos esto en el ambiente y no solo en Australia. Ustedes pueden ver todos los países que están metidos en esto. Dios nos está advirtiendo. Algo muy grande viene a este mundo y debemos estar preparados para estar con Cristo. Pero las señales están por todas partes. Y los científicos, como siempre ateos dirigidos por Satanás, buscan una excusa para tranquilizar a las gentes. Pero no, mi hermanito y hermanita. Dios nos está mandando señales para ver que el tiempo se acaba. Esto ya se acaba. Fui a una iglesia, a una sociedad de jóvenes, y había un señor mayor como de algunos 80 años. Estuve predicando sobre las señales que nos dejó Jesús para estar preparado. Al final ese señor se acercó a mí y me dijo: muchacho, yo creí que yo moriría y no escucharía un mensaje como este más. Hoy voy a dormir feliz, me dijo eso ese señor. La verdad es que sentí empatía con este señor y a la vez tristeza, porque no solo a él, sino a muchos en la iglesia no le están llevando esas cosas, no le están dando el alimento sólido. Le dan un 10% de Jesús, pero no al Jesús de la Biblia completa y de Mateo 24 y de Apocalipsis. En Mateo 16, Jesús dijo a la gente de su tiempo: sabéis interpretar el aspecto del cielo, pero no podéis interpretar las señales de los tiempos. Poseemos más conocimiento que cualquier generación anterior a la nuestra. Podemos analizar, medir y explicar casi cualquier cosa, pero al mismo tiempo estamos más espiritualmente ciegos que nunca. Vemos que el cielo se tiñe de rojo y seguimos nuestro camino. Vemos que aumentan los sucesos inusuales y lo atribuimos a la casualidad. Vemos que se forman patrones y lo descartamos como meros hechos aleatorios. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos insensibilizando ante aquellas cosas que Dios nos permite ver para despertarnos. Porque no se trata solo de un cielo rojo aislado, se trata de un patrón, se trata de una intensidad creciente, se trata de un mundo que se está volviendo más inestable, más impredecible y más extremo. Y la Biblia ya nos había dicho que eso sucedería. Jesús lo describió como el principio de los dolores. Otra traducción le dicen dolores de parto. Ahora, piensen en ello por un momento. Los dolores de parto no comienzan con toda su intensidad. Empiezan gradualmente de manera manejable y espaciada, pero con el paso del tiempo aumentan, se vuelven más frecuente, más intenso y más seguido, hasta que finalmente algo está a punto de nacer. Esa es la imagen que Jesús ofrece de los últimos días. No un solo acontecimiento, no un solo momento, sino una serie de señales crecientes que van ganando intensidad. Y cuando se empiezan a ver cosas como cielos que se tornan rojos, guerras y rumores de guerras, pandemias fabricadas, terremotos, hambruna, muerte y dolor y patrones climáticos extremos y fenómenos ambientales inusuales, esto indica que Jesús viene muy pronto. Cambios fundamentales. Esto encaja en ese patrón.
No se trata de miedo, se trata de conciencia, porque el peligro no radica en que estas cosas estén sucediendo, sino en que la gente las vea y no le preste atención. En los días de Noé, la Biblia dice que la gente comía, bebía, se casaba y llevaba su vida completamente normal. No sonaban alarmas en sus mentes, no había sentido de urgencia ni conciencia de lo que se avecinaba. Pero se avecinaba el fin del mundo y ellos seguían como que nada pasaba. Pero ellos prefirieron seguir sus vidas entretenidas con las rutinas de este mundo hasta que fue demasiado tarde para ellos. Y Jesús dice que en los últimos días esta misma cosa volverá a repetirse. Hermanos, hermanas, yo no quiero que esto se repita en mí. Por eso tenemos que gemir y llorar ante los pecados que se hacen en Jerusalén. La vida continuará con normalidad. La gente irá a trabajar, hará planes, seguirá estudiando creyendo que le queda mucho tiempo, a pesar de que la inteligencia artificial ya ni siquiera le dejará encontrar un trabajo. Construirán sus vidas, revisarán sus teléfonos, hablarán del clima, verán las noticias y todo parecerá ordinario, aun cuando no lo sea. Porque ver que aparece algo en los cielos como sangre, eso debería interrumpir esa normalidad. Debería hacer que la gente se detenga a reflexionar. Debería suscitar una pregunta. ¿Y si lo que dice la Biblia se está cumpliendo y el fin del mundo de veras ya está aquí? Pero no hacen esta pregunta. En cambio, la mayoría de la gente mira y luego sigue su camino. Y aquí está el verdadero problema. No el acontecimiento en sí, sino la respuesta ante él. Porque las señales están por todas partes y solo son efectivas si la gente está dispuesta a verla. Se dan cuenta que ni siquiera en la iglesia quieren ver esto. Y en este momento vivimos en una época en que las señales se vuelven cada vez más difíciles de ignorar. Pero la gente se muestra cada vez más decidida a no verlas. Y es por eso que esto es tan importante. Porque la pregunta no es si están sucediendo cosas extrañas. La pregunta es si estamos lo suficientemente despiertos como para reconocer hacia dónde apuntan estas señales. Porque una vez que empiezan a hacerse esta pregunta, dejas de ver los acontecimientos como momentos aislados y empiezas a percibir un patrón. Empiezas a darte cuenta de que lo que estábamos presenciando no es aleatorio, no está desconectado, no es solo una serie de sucesos desafortunados o inusuales que ocurren simultáneamente en distintos lugares del mundo. Hay una dirección en todo esto, hay una acumulación, hay una progresión y el final de todo esto será la segunda venida de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y la Biblia ya nos ha proporcionado el marco para comprenderlo, porque cuando Jesús habló de los últimos días, no se limitó a enumerar acontecimientos, describió una condición, un mundo que se volvería cada vez más inestable, un mundo donde las cosas que antes parecían insólitas se volverían más comunes, un mundo donde el pecado iría en aumento. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando. No se trata solo de un cielo rojo en Australia. Son incendios forestales en muchas partes del mundo, inundaciones en muchas partes del mundo, sequías en muchas partes del mundo, tormentas que cobran fuerza y matan a muchas personas en el mundo, estaciones que se vuelven menos predecibles, personas malas que violan niños y matan niños y los sacrifican a Satanás, sistemas que son llevados al límite. Y el punto clave es este: está sucediendo con mayor frecuencia ahora. Eso es lo que debería captar nuestra atención, porque cualquiera puede desestimar un evento aislado, pero cuando los eventos comienzan a repetirse, cuando empiezan a formarse patrones, cuando la intensidad comienza a aumentar, es entonces cuando resulta más difícil ignorarlos. Es entonces cuando te das cuenta que estás en la última generación de este mundo, al límite de los 6000 años. Y la Biblia deja claro que la propia creación no permanece en silencio en estos tiempos. En el capítulo 8 de Romanos se afirma que toda la creación gime. Esa es una imagen poderosa. La creación está gimiendo, no está estable, no está sentada, no está en reposo. Está gimiendo porque algo anda mal. Y si bien a mucho esto le suena contundente, esto es parte de las escrituras. Aquí se está cumpliendo la profecía. A lo largo de toda la Biblia, cada vez que la humanidad se aleja de Dios, la propia creación se ve afectada. En el Antiguo Testamento observamos sequías,
plagas y trastornos ambientales, no solo como desastres naturales, sino como llamadas de atención, momentos en los que Dios permitió que el mundo natural reflejara una realidad espiritual más profunda. Y esto nos remite a lo que estamos presenciando hoy, porque la pregunta no es simplemente ¿por qué el cielo se tornó rojo en Australia? La pregunta más profunda es ¿por qué están aumentando las condiciones que hacen posible que ocurran cosas como esta? ¿Por qué parece que el tiempo se está acelerando? ¿Por qué la vida va más rápida? Y cuando observamos las escrituras, la respuesta se vuelve más clara. Porque la Biblia nos dice que en los últimos días habrá un aumento no solo de los eventos naturales, sino también de gentes viviendo como quieren sin pensar en Dios. En el engaño y en la decadencia moral, un mundo que se aleja cada vez más de la verdad que es Jesucristo, un mundo que se distrae más, que se desensibiliza más, que se enfoca en todo excepto en Dios. Y a medida que esto sucede, la estabilidad que alguna vez existió comienza a debilitarse, no solo en el ámbito espiritual, sino a nivel mundial. Y de repente, lo que estamos presenciando en el mundo natural comienza a alinearse con lo que la Biblia predijo que sucedería hace tiempo. Jesús no nos dijo que entráramos en pánico, pero tampoco nos dijo que ignoráramos las señales. Él dijo, vigilen y estad atentos, permaneced despierto. Presten atención, y ese es el equilibrio que necesitamos, no miedo, sino conciencia, no pánico, sino discernimiento, porque el verdadero problema no es lo que ocurre en el cielo, el verdadero problema es lo que ocurre en nuestros corazones, porque uno puede mostrarle a alguien un cielo teñido de rojo, puede mostrarle la creciente inestabilidad global, puede mostrarle los patrones que se están formando en todo el mundo, y aún así esa persona no lo verá, no porque no pueda, sino porque no quiere verlo. Porque reconocer estas señales implica enfrentarse a algo más profundo, implica plantearse preguntas que la gente preferiría evitar, implica considerar que tal vez, solo tal vez, la vida no sea tan estable como parece, que tal vez el tiempo no esté tan garantizado como la gente cree, que tal vez estemos más cerca de un acontecimiento trascendental de lo que la mayoría se da cuenta, y que tendrán que rendirle cuentas a Dios por ignorarlo en este mundo, y eso resulta incómodo para mucha gente. Por ello, en su lugar, la gente busca explicaciones, desestima los hechos y sigue su camino, pero las señales están ahí y persisten, y cada vez resulta más difícil ignorarlas. Pues estamos entrando en una época en que las cosas están a punto de pasar tan rápido que cuando intentes arreglar tu vida con Dios ya será demasiado tarde. Una época en la que las cosas que antaño habrían conmocionado al mundo se han convertido hoy en un titular más. Y eso debería inquietarnos, porque cuando las personas dejan de sorprenderse, dejan de prestar atención, y cuando dejan de prestar atención se encuentran desprevenidos. Y eso es exactamente lo que Jesús advirtió, una generación que no está lista, no porque no hubiera señales, sino porque no la quieren ver. Pero aún hay tiempo para despertar espiritualmente, tiempo para reenfocarse, tiempo para reconciliarte con tu Dios, porque las señales no son el fin, son indicaciones que apuntan hacia Él, son recordatorios de que la vida es frágil, de que el tiempo es limitado, así que no te limites a observar lo que ocurre en el mundo, responde a ello. Permite que esto te acerque más a Dios en lugar de alejarte de Él, porque estamos viendo que las señales ya no son advertencia y se están convirtiendo en realidad. 2026 es el año de preparar todo para el nuevo milenio. Para nosotros, el nuevo milenio será en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Pero para estos cristianos nacionalistas, el milenio es aquí donde la Iglesia Católica reina por 1000 años en la tierra. 2026 terminará en un mundo espiritual distraído, tecnológicamente dependiendo de los celulares y cada vez más acostumbrado a buscar la inteligencia artificial que buscar a Cristo. Sí, mis hermanos y hermanas, el 2026 terminará muy mal, ya que es el año que le dará la bienvenida al 2027. Y en el 2027, hermanos y hermanas, hay una profecía muy grande que incumbe el 2027. Algo muy grande puede que pase en el 2027. En Francia, la Conferencia de Obispos Católicos considera el domingo una necesidad social. En Brasil, una nueva ley laboral restringe la actividad comercial los domingos. En toda Europa, más de 100 organizaciones presionan a la web para que apruebe una ley dominical a nivel continental.
Y en enero del 2026, uno de los grupos de expertos más influyentes de Estados Unidos a bordo del Proyecto 2025 abogó por la reinstauración de las leyes que prohibían el trabajo los domingos. Los Estados Unidos y el Vaticano con un mismo objetivo. Cuando seamos como Jesús, hermanos y hermanas, diciendo todas estas cosas y mucho más, créanmelo que habrá más persecución. Jesús es el amor encarnado y lo mataron. Cuando te dicen que les hable como Jesús, es porque están acostumbrados al Jesús creado por ellos y creados por muchos predicadores. Un Jesús que no reprende, un Jesús que no dice nada en contra del pecado. Ese es el Jesús construido por un montón de charlatanes. Pero créeme, cuando seamos como Jesús, también buscarán matarnos, porque haremos la obra de nuestro Padre que está en el cielo. Jesús siempre estaba en problema, pero el problema no era Jesús, el problema eran esas personas que decían amar a Dios, pero no tenían a Dios. La mayoría de las luchas de Jesús fueron con personas que supuestamente eran siervos de Dios, pero eran siervos de Satanás. Si Jesús soportaba todo, entonces ¿por qué lo mataron? El que viene a Jesús tiene que tener un cambio de vida. Y ese es el problema. Muchos quieren venir a Jesús, quieren las bendiciones de Jesús, pero no quieren cambiar de vida, y de nada le vale seguir a Jesús, porque de veras no están siguiendo a Jesús, están siguiendo a un Jesús hecho a la semejanza de ellos. Dios vomitará al cristiano fingido, pero para aquellos que no lo conocen bien, Él nos manda a mostrarle lo bello que es Él, lo hermoso que es nuestro Padre Celestial. La gente tiene muchas preguntas sobre Dios. ¿Cómo es Él? Y la mejor manera de responderles es mirando a Jesús. Jesús dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. El Dios que deseo que conozcan es el Dios que Jesús reveló. Este Dios es Padre, es bueno y es generoso, es digno de confianza y justo. Y el Dios que Jesús dio a conocer es un Dios de amor. Nuestro Padre es amor. Dios es amor. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el apóstol Juan. Al final del Nuevo Testamento hay 3 breves cartas de Juan. La primera, la segunda y la tercera. En la primera, Juan escribe: amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo aquel que ama he nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Esta es una afirmación extraordinaria, y esto le molesta a los demonios. Hay demonios en forma humana que este amor le molesta. Entonces te piden que le hable del Jesús que ellos tienen en la cabeza, no del Jesús bíblico. Juan dice que para Dios el amor no es un sentimiento pasajero, es su esencia. El amor no es algo que viene y se va, es la esencia de Dios. Dios es amor, es su naturaleza esencial. Dios no puede ser diferente porque Él es amor. Entonces Juan lo aplica a nosotros. Como Dios es amor, debemos amarnos los unos a los otros. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es acción. El amor no es una mera emoción. Se nos manda a amar a Dios y a amar al prójimo, a amar a la pareja y a los hijos, a amar a los enemigos. Dios nos manda a amarnos. Amar a alguien es comprometerse con su bienestar, desear y hacer lo mejor por esa persona. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el gran amor. Este es el amor del bueno, el que se dio en una cruz por ti y se dio también por mí. Hoy el mundo celebra la Semana Santa. La verdad es que no tenemos el tiempo exacto del día de la muerte de Cristo. La Pascua está entre marzo o abril y no se sabe realmente cuál era la fecha. Pero eso no impide que pensemos en ese gran sacrificio del ser que más nos ama en este mundo. Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos el amor, en que Jesucristo dio su vida por nosotros. Primera de Juan 4, del 9 al 10 dice: así demostró Dios su amor por nosotros. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados.
Ese es el amor del bueno. No llames amor a dos hombres casándose. Eso es asqueroso, dice la Biblia. A dos mujeres casándose. Eso es asqueroso, dice el mismo Dios. Dios dice que esto es para Él abominación. Y si lo es para Dios, para nosotros también debe serlo. Dios está absolutamente comprometido a hacer lo mejor para ti. Mateo 5 del 43 al 48 dice: habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dios es tan bueno que Él ama incluso a los que los odian. Son tantas las personas que hablan blasfemias contra Dios y el Señor no le hace caso. Muchos de nosotros vivimos apartados de Dios un tiempo y Él nos perdonó. Un leproso se acercó a Jesús y se arrodilló ante Él. Si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó. Quiero, sé limpio. Y quedó curado al instante. La lepra era una muerte en vida. Los leprosos se veían obligados a vivir apartados de los demás y tenían prohibido cualquier tipo de contacto. No solo morían físicamente pudriéndose, sino que también morían socialmente marginados de todo contacto social. La mayoría de la gente evitaba a los leprosos a toda costa. Tocar a un leproso era doblemente peligroso, te hacía impuro religiosamente y creían que la lepra era contagiosa, así que corrías el riesgo de contraer la enfermedad. Porque Jesús tocó al leproso. Él lo amaba. Jesús amó, tocó y sanó a este hombre al que otros evitaban. Dios es amor, incluso para los leprosos. Yo fui a cantar a una iglesia y recuerdo que canté una canción llamada Momentos Difíciles. Y mientras yo cantaba esta canción, había un chico de Hogares Crea. Este chico era un chico venezolano y estaba luchando contra las drogas. Y él tenía la cara llena de tatuajes, recuerdo yo. Y las personas de la iglesia ni siquiera se querían acercarse a él. Y recuerdo que esta persona cayó llorando al suelo mientras yo estaba cantando. Y realmente yo me dije, Dios mío, qué malos somos los seres humanos. Siempre estamos juzgando, siempre estamos viendo aquel es bueno, aquel es malo, cuando nosotros mismos somos los primeros malos, Señor. Sí, hermanitos y hermanitas, por eso no me gustan tanto las etiquetas. Quizás las personas rechacen a este chico, pero Dios no lo rechaza. Un centurión romano, un gentil, un oficial del ejército romano de ocupación, se acerca a Jesús para pedirle un favor. Su amado siervo estaba paralizado y sufría mucho. Aquí te muestra claramente que en la Biblia la esclavitud no es como estaba en la Edad Media y como tenían a los negros de esclavo. Aquí te muestra que los amos amaban incluso a sus siervos. ¿Quieres que vaya a sanarlo?, le pregunta Jesús. El centurión responde: Señor, no merezco que vengas a mi casa. Solo di la palabra y sé que él sanará. Jesús se maravilla de su fe diferente a cualquier otra que haya visto en el pueblo de Dios. Y luego le dice: ve, se hará tal como lo has creído. Y su siervo sanó. Este hombre no era un gentil, era un oficial del ejército romano. Era el enemigo y Jesús se ofrece a ayudarlo, a sanar a su siervo. ¿Por qué? Porque Jesús lo amaba. Jesús amaba a este oficial del ejército romano enemigo de Israel. Y Jesús ama a su siervo. Dios es amor incluso hasta para con nuestros enemigos. Aquí está claro que Dios tiene ovejas en todas partes. Todas las iglesias dicen ser la verdadera, pero Jesús anda buscando seguidores en espíritu y en verdad. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, se enteró de que su suegra estaba enferma en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y empezó a ayudar. ¿Por qué sanó Jesús la mano de la suegra de Pedro? Porque Él la amaba. Esa es su naturaleza. Jesús nos ama siempre. Dios es amor, incluso para las suegras. Un aspirante a seguidor se acercó a Jesús y le dijo: te seguiré a donde sea. Jesús respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Amaba a este hombre, le decía la verdad, le decía: quiero que consideres el costo, quiero que me sigas y quiero que entiendas lo que eso te costará. Tu familia te va a odiar, tus amigos te abandonarán, perderás aún lo que tienes por mi causa. No me busque por los panes y los peces. Yo quiero que me ames aún, sin pensar que yo te voy a dar un cielo y una vida eterna.
Que tu amor por mí sea sincero y estés dispuesto a quedarte a mi lado sin importar que todos se alejen de mí. Llevad mi yugo sobre ti y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Otro hombre le dijo: te seguiré, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Suena duro, pero Jesús también amaba a este hombre y le decía la verdad. Así que lo que le decía a Jesús era: me gustaría seguirte, pero mi familia es lo primero. Tengo que esperar a que mi padre muera y haya cumplido con mis deberes familiares. Jesús lo amó lo suficiente como para decirle la verdad. Jesús es lo primero, no la familia. Jesús ama a todos siempre, aunque a veces parece que su amor es exigente. Dios debe ser el primero. Dios fue quien te dio a ti tu familia. Jesús estaba cansado. Le sugirió a sus seguidores que navegaran por el lago de Galilea para relajarse un poco. Tan pronto como zarparon, se quedó profundamente dormido en la popa. Pero una tormenta azotó el lago. Las olas amenazaban con hundir la barca y los aterrorizados discípulos lo despertaron. Despierta, ¿no te importa que estemos a punto de ahogarnos? Jesús respondió: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Entonces con una palabra calmó la tormenta. Calla. Ahora sí que estaban aterrorizados. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Por qué los reprendió Jesús? Por su poca fe. Los amaba, estaba haciendo lo mejor para ellos. Ellos habían olvidado quién era Jesús, que Jesús estaba ahí en la barca con ellos y que Jesús había dicho: vamos al otro lado. ¿Con cuántas frecuencias invitamos a Jesús a estar en nuestros planes y en nuestras vidas y luego olvidamos que lo hemos invitado y que Él está ahí? A su lado no hay nada que temer. ¿Alguna vez olvidaste que Jesús está contigo? ¿Alguna vez te has sentido con miedo aunque Él está en tu barca? Lucas 22 del 19 al 20 dice: entonces tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Su cuerpo fue a la muerte por ti, su sangre fue derramada por ti, entregó su vida como un sacrificio de acto de amor por ti. ¿Cómo puedes pensar a veces que Él no se preocupa por ti? Nadie tiene mayor amor que este: dar la vida por sus amigos. Padre bueno, perdónanos. Somos muy malagradecidos, Dios, y no merecemos tu inmenso amor. Señor, no me salen las palabras. Solo quiero darte las gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.